Siempre me gusta comenzar con un resumen del contenido que vamos a ver y los puntos en los que me voy a centrar hoy pues son, primero, qué es la fatiga pandémica, ¿no? Tenemos que comprender primero qué es esto. Después os quiero hablar del estrés y también del síndrome de burnout, porque este síndrome es muy común, ¿no? Entre los profesionales de la salud, lo conocéis. Pero quiero hablar de algunos matices un poquito diferentes en este caso de la fatiga pandémica. También os quiero hablar, yo soy bastante positiva, y os quiero hablar ya directamente de la resiliencia y de los factores protectores que precisamente nos ayudan a sobrellevar estas situaciones un poco caóticas y adversas de una manera mucho más positiva. Y luego hay un punto que me gusta muchísimo y que creo que os va a encantar, que vamos a explorar vuestra mente. Vais a comprender qué son las emociones, qué son los pensamientos y también el autodiálogo. Y además os voy a dar unos tips muy claritos, muy fáciles, para que podáis regular todo esto que ocurre en vuestra mente. Y por último, pues bueno, os hablaré brevemente de unas estrategias que os van a ayudar también a fortaleceros, a haceros más resilientes. Siempre me gusta empezar con una breve presentación, porque creo que, bueno, lo que os voy a contar está muy bien, pero también me gusta que sepáis un poco quién soy, qué es lo que hago, a qué me dedico. Y como ha dicho Virginia, me llamo Elena Alameda Jackson, soy psicóloga y psicooncóloga y llevo ya 8 años trabajando en mi proyecto de psicología online, Cuidado Psicológico. En mi web podréis encontrar muchísimos recursos, tanto gratuitos, y también podréis acceder a mi blog, ¿no? Donde trato muchísimos temas que estoy segura que os van a interesar. De modo que os invito a mi web www.cuidado-psicológico.es. Y ahora sí que sí, vamos a entrar ya directamente en la fatiga pandémica. Porque muchos de vosotros seguro os estáis sintiendo como esta médico, ¿no? Esta profesional que está agotada, que no puede más. Y lo cierto es que el COVID-19 llegó de manera más o menos repentina, pero ha cambiado todo nuestro mundo. Y es cierto que ha cambiado incluso la manera de hacer medicina, la manera en que cuidamos. Y de repente ha aparecido una medicina casi de guerra, más que la propia del siglo XXI. Con todo este panorama, en 2021 la Organización Mundial de la Salud lo que hizo fue crear un nuevo concepto. Sacó a la luz el concepto de fatiga pandémica. Desde mi punto de vista, este concepto es algo natural teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo toda la humanidad, porque esto está afectando a todo el planeta. Y eso es algo que en el siglo XXI nos parecía casi de ciencia ficción. De modo que, claro, las primeras respuestas que vamos a encontrarnos para adaptarnos a este mundo caótico van a ser básicamente respuestas de estrés. Y por eso el estrés es el protagonista de la fatiga pandémica. Os he querido mostrar aquí en esta diapositiva por separado los síntomas físicos y emocionales que vamos a sentir en esta fatiga pandémica. A nivel físico, lo que nos vamos a encontrar sobre todo es el cansancio físico y mental. Y deciros que estos síntomas los estamos sintiendo prácticamente todos los humanos, ¿vale? Luego es cierto que para vosotros, los profesionales de la salud, pues hay otra serie de áreas que luego exploraremos que son un poquito diferentes. Pero en general estos síntomas son los que estamos experimentando prácticamente toda la humanidad. Y claro, el cansancio físico y mental, ¿por qué? Pues por los confinamientos, por tener que llevar mascarilla, por no poder reunirnos con familiares o amigos. En vuestro caso, además, porque tenéis una avalancha de trabajo que tenéis que dedicar muchas más horas y además con una presión asistencial mucho mayor. Y eso sin duda provoca agotamiento. Como os he dicho también, la fatiga pandémica es sobre todo una respuesta de estrés y es una respuesta en la que nuestro cuerpo se tiene que adaptar muy rápido a una serie de cambios que están sucediendo fuera de nosotros y que nos obligan a readaptarnos, a reajustarnos a esta nueva realidad. También la falta de energía. Y es un poquito diferente sentir cansancio que falta de energía. Lo experimentamos de una manera diferente. Cuando nos falta energía sentimos que es que no podemos ya hacer absolutamente nada. ¿De acuerdo? Y esa es también una de las características de la fatiga pandémica. A nivel físico también, ¿qué nos estamos encontrando? Muchísimos problemas para dormir. Bien por las preocupaciones, por la ansiedad, por el propio estrés, pero a veces también estas dificultades son porque hemos cambiado nuestras rutinas y o bien nos vamos a la cama mucho más tarde o nos tenemos que ir antes y todo esto hace que haya un desajuste, ¿no?, en nuestras rutinas cotidianas que afectan sin duda alguna a nuestra conducta del sueño. Y por último, también un síntoma físico que para mí es clave y que siempre pregunto a mis pacientes es que si habéis notado, por ejemplo, un cambio en la alimentación.
Sobre todo cuando estamos estresados, nuestro cuerpo necesita muchísima energía y esa energía se la da sobre todo el azúcar. Por eso es habitual que cuando estamos estresados tengamos la necesidad de comer más alimentos dulces. A veces incluso de manera compulsiva, ¿vale? Y cuanto más dulce tomemos, nos está indicando más o menos estrés o ansiedad que podemos estar sintiendo. Ahora nos vamos a centrar en los síntomas emocionales. Lo he separado, pero en realidad muchas veces aparecen juntos o los síntomas emocionales muchas veces provocan o producen estos síntomas físicos. Pero dentro de la fatiga pandémica, uno de los elementos clave que la OMS sí que introdujo es la menor percepción de riesgo. Cuando llevamos mucho tiempo con restricciones, cuando al fin podemos volver a ciertas rutinas que teníamos antes, empezamos a tener una menor percepción de riesgo y eso supone que tengamos conductas un poquito menos cautelosas y nos podamos quitar la mascarilla, podamos estar en lugares donde hay multitudes y al final todo esto lo que hace también es que el virus se siga expandiendo. Otro síntoma emocional muy importante y que también es un signo, ¿no?, de que hay un poquito de movimiento en nuestro mundo emocional es la anedonía. Este concepto hace referencia a la incapacidad para disfrutar de las cosas que disfrutábamos antes. Y es que durante la pandemia y en esta última fase que estamos viviendo, estamos observando eso, mucha anhedonía en la vida social, en la vida de ocio. Ya no apetece hacer las cosas, ¿no?, que se hacían antes. Y por supuesto, cómo no va a haber preocupaciones. Creo que eso es lo que más estamos teniendo casi toda la humanidad, ¿no? Incluso un poquito más de lo habitual, que ya vamos siempre con preocupaciones, pero ahora están siendo más amplias y lo que se está observando también es que estas preocupaciones comienzan a extenderse por todas las áreas de nuestra vida, lo que también es importante, ¿no?, porque va a alterar mucho más nuestro mundo emocional. Por supuesto, ansiedad y depresión. Cuando empezó la pandemia, yo siempre pensé que iba a haber dos fases, ¿no?, en cuanto a sintomatología emocional. Siempre he pensado que la primera fase, donde los contagios eran masivos, donde había muchos confinamientos, la ansiedad iba a ser protagonista. Y creo que así ha sido. En esta segunda fase en la que nos encontramos, donde ya, bueno, hay menos contagios, las medidas restrictivas son cada vez menores y además tenemos ya vacunas, por lo tanto empezamos a sentirnos un poquito más protegidos, lo que estamos encontrándonos a nivel anímico es muchísimas depresiones y también trastornos de ansiedad, porque una cosa es sentir ansiedad y otra cosa es tener un trastorno de ansiedad. Y en esta fase en la que nos encontramos ahora, creo que es la quinta o la sexta ola, ya no recuerdo qué número vamos, nos estamos encontrando, sobre todo los psicólogos, depresión y trastornos de ansiedad. A nivel emocional, la fatiga pandémica se caracteriza por la montaña rusa emocional y entendemos muy bien lo que es la montaña rusa emocional, que estamos arriba un poquito, bajamos y estamos más tristes, volvemos a la normalidad, volvemos a estar felices, volvemos a estar irritables, nos enfadamos. Y estos cambios a veces suceden durante el día, con lo cual eso nos agota muchísimo y también nos produce ese cansancio mental del que antes os hablaba. Y los dos últimos puntos de los que os voy a hablar aquí en los síntomas emocionales no los incluyó la OMS en su definición de fatiga pandémica, pero los he incluido porque sí es lo que yo estoy observando con mis pacientes. Y una de las cosas que es muy curiosa es que nos está costando regresar a la vida social. Incluso esas personas que quedaban mucho, que tenían muchos amigos y que les encantaba la vida social, están empezando a tener ciertas dificultades para volver otra vez a quedar. O si quedan, se sienten agotados tras una hora, hora y media, 2 horas y necesitan volver a casa, necesitan la soledad. Realmente este síntoma es lógico que aparezca porque nuestra mente en el fondo se adapta muy rápido. Se ha adaptado a una situación de confinamiento, de no poder quedar, de no poder salir, casi de que tuviéramos miedo ante las multitudes. De modo que recuperar la vida social también tenemos que verlo como un proceso. Tenemos que ir poco a poco adaptándonos a la nueva realidad. Y por último, también os quiero hablar de otro síntoma emocional que me encanta, porque a mí me encantan los sueños, y es que ya desde el año pasado y principio de este, muchos psicólogos y psiquiatras están estudiando una epidemia onírica, y es que el COVID se está colando en nuestros sueños. Esto también lo he visto yo en pacientes, ¿no?, que de repente empiezan a soñar cosas relacionadas con la pandemia. Por ejemplo, están en un sueño en una multitud y empiezan a preocuparse diciendo, yo no puedo estar aquí, que hay COVID.
Luego también ha habido pacientes, por ejemplo, que en el sueño iban a la farmacia por unas mascarillas e incluso diferenciaban entre una mascarilla quirúrgica y una FFP2. Y más recientemente también nos estamos encontrando sueños acerca de la vacuna. A mí me pasó hace poco, de hecho, ¿no? Soñar con que me ponían la vacuna. Al final, los sueños lo que hacen es reflejar un poco la vida que tenemos, nuestras preocupaciones, nuestras emociones. Y por eso es lógico también que el COVID se haya colado en nuestros sueños. Vamos a pasar entonces ya a hablar del estrés y del síndrome de burnout. La verdad es que yo siempre he dicho que el estrés en realidad ha sido la pandemia que llevamos décadas y décadas y décadas experimentando. Y el estrés es silencioso, no hace mucho ruido, pero es cierto que va cambiando la manera en que funciona nuestro cuerpo y también nuestra mente. Y como siempre me gusta ser muy práctica y me gusta que sepáis si tenéis estrés o no, lo que os voy a compartir ahora son dos diapositivas donde os hago unas cuantas preguntas para saber si tenéis estrés. Y vamos a empezar por el estrés físico, que a veces es más fácil identificarlo, más que el estrés emocional. Algunas preguntas que podéis responder y que debéis responder son las siguientes. Por ejemplo, ¿ha cambiado la manera en que respiras? Cuando estamos estresados, nuestra respiración se hace mucho más superficial y rápida. Solemos hiperventilar y tenemos esa sensación de que no tenemos suficiente oxígeno, que no estamos llenando del todo nuestros pulmones. Esta respiración, si se mantiene mucho tiempo en nuestro cuerpo, va a empezar a dar señales, va a empezar a enviar mensajes de nuestro cuerpo a nuestro cuerpo y va a mantener el estrés en el cuerpo en lugar de reducirlo. Por eso la clave está en regular la respiración. También, ¿sientes que tu corazón late más rápido? Lo mismo, cuando estamos estresados tenemos taquicardia porque tenemos que enviar la sangre a los músculos. Para nuestro cuerpo, las respuestas de estrés son igual ahora que cuando vivíamos hace miles de años en la naturaleza. La respuesta es la misma. Da igual que sea provocado por un animal salvaje que nos puede atacar o por pensar que viene el COVID y nos va a atacar o porque viene nuestro jefe y, oye, nos está agobiando. ¿Vale? De modo que la respuesta del cuerpo es la misma ahora que hace un tiempo y por eso tenemos que irnos a estos síntomas, ¿no? Que son tan claves. También, otro síntoma del estrés físico. ¿Te duele el estómago o tienes más diarreas? Esto es muy habitual cuando tenemos estrés y ansiedad. ¿Y te duele más la cabeza o tienes migrañas? Para mí, la gran señal de que estoy estresada es que me dé una migraña normalmente el fin de semana, cuando freno un poco, ¿no? El ritmo de trabajo. También, como os comentaba, ¿no? ¿Tu apetito ha cambiado? ¿Te apetecen más alimentos dulces? Y a veces no son alimentos dulces, sino alimentos que tienen un mayor contenido de grasas, ¿no? Porque nuestro cuerpo necesita energía y también lo coge de las grasas. Por otro lado, ¿te sientes agotado y sin energía? Otra señal del estrés. Y también la concentración queda alterada. ¿Te sientes un poquito más distraído de lo normal? ¿Cuánto hace que no puedes leer un libro entero porque te lees una página y no hay manera, no lo recuerdas y tienes que leerla 3 veces para enterarte un poco de lo que va? Esas son señales, ¿vale? Señales del cuerpo y de la mente de que algo está pasando. Y luego también las dificultades para dormir. Es muy importante en este caso diferenciar un insomnio de inicio, que nos cuesta dormir, frente a un insomnio de mantenimiento, que el problema es que nos cuesta mantenernos dormidos toda la noche y nos despertamos a mitad de la madrugada. ¿Vale? ¿Y qué pasa con el estrés en la mente? Pues que también se expresa y mucho, pero es un poquito más sutil. Por eso a veces nos cuesta un poquito más identificarlo que los síntomas físicos, que son como mucho más potentes. Algunas de las cosas que te van a señalizar si tienes estrés a nivel psíquico, pues van a ser básicamente lo que hay en tu mente. ¿Tu cabeza está llena de pensamientos y preocupaciones? Observa qué tipo de preocupaciones tienes. Después, ¿sientes que los pensamientos desagradables y negativos se repiten y repiten y repiten? Es decir, que estás rumiando. Ese es otro síntoma de estrés y también de ansiedad. ¿Anticipas cosas negativas para ti, para tu vida y para tu futuro? Más señales del estrés. ¿Y sientes tristeza? ¿Tienes más ganas de llorar? Dicho sea lo cual, llorar es maravilloso, ¿vale? Es la manera en que estás regulando tu tristeza, con lo cual sigue llorando si lo necesitas, que eso está muy bien. Un poco también la montaña rusa emocional. ¿Notas cambios de humor muy grandes a lo largo del día o de la semana? Señal de estrés.
También, ¿para ti los retos son amenazas u oportunidades? Y la respuesta a esta pregunta es clave, porque es la que nos va a indicar si vas a poder regular tú solo el estrés o no. Si vemos un reto como una amenaza, vamos a tener una respuesta de estrés seguro, ¿vale? Si lo vemos como una oportunidad, no vamos a desarrollar esa respuesta de estrés porque vamos a empezar a buscar recursos y eso es lo que tenemos que hacer. Y luego, también a través de las conductas que empezamos a tener, podemos identificar que algo está pasando por ahí, en nuestra mente y cuerpo. Por ejemplo, si fumas, ¿estás fumando más? Señal de estrés y ansiedad. O simplemente no fumabas y ahora fumas. También señal, una vez más, de que hay estrés y ansiedad. Y también otra conducta muy importante. ¿Estás consumiendo más alcohol? Porque en ocasiones el alcohol lo tomamos un poco por divagar, por olvidar un poco lo que nos está ocurriendo, aunque no nos ayude, porque esa no es la solución, pero lo podemos utilizar como medio, ¿vale? Para sentirnos más relajados. Y también otra pregunta muy importante. ¿Rechazas tus emociones y pensamientos? Creo que aquí la mayoría diríamos, sí, 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 lo rechazo. Y ahí no está la clave. La clave está en regularlos, ¿vale? Muy bien. Claro, todo esto está visto para la población general, pero lógicamente vosotros, los profesionales de la salud, en plena pandemia por COVID-19 y además, muy probablemente con fatiga pandémica, empezáis a tener otras causas también de vuestro estrés. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Por ejemplo, a nivel del trabajo cotidiano, vuestro trabajo cotidiano ha cambiado. Primero, porque hay una mayor presión asistencial. Empezáis a tener más pacientes con muchísimo más gravedad y por lo tanto estáis un poco saturados. Pero es que no queda ahí, es que encima estáis haciendo turnos dobles o triples, con lo cual estáis descansando menos. Y además esto se une también una preocupación que es muy grande y es que durante la etapa grave del COVID ni siquiera había suficientes trajes de protección, suficientes EPI. Lógicamente esto va a aumentar vuestro estrés. ¿Qué más os ocurre a vosotros, los profesionales de la salud, en plena pandemia? Pues que encima estamos hablando de una enfermedad novedosa, de la que se sabía muy poco o nada al principio. Es cierto que muy rápido los diferentes equipos de investigación de todos los países han empezado a investigar, han empezado a publicar, además abierto, ¿no?, para que toda la humanidad se pudiera beneficiar, pero esa sensación de no sé qué es esto, a cada persona le da un síntoma diferente, también provoca miedo y provoca estrés. Luego también hay otro elemento y es que en el siglo XXI tenemos tratamientos para todo y de repente surge una pandemia para la que no hay fármacos. Y entonces tenemos que ir adaptando lo que sabemos, lo que tenemos, para intentar salvar la mayor cantidad de vidas. Lógicamente esto es un factor estresante enorme. Pero es que hay más todavía. En la peor etapa del COVID, muchos de vosotros habéis tenido que hacer tomas de decisiones éticas. Con esto me refiero al triaje y a decidir quién entraba en UCI y quién no. Por lo tanto, este también es un elemento enorme de estrés para vosotros. Pero es que hay más, lo siento mucho, es que hay muchas cosas, ¿no?, que se están influyendo y están afectándoos. Y es una carga emocional gigante. Os tenéis que exponer a una serie de situaciones que nunca habéis vivido y además para las que no estáis preparados. El tema emocional no os preparan para ello. Y sin embargo, habéis tenido que acompañar a muchos pacientes en el final de su vida, con lo duro que es eso. Y ya no solamente acompañar, sino que encima erais el nexo entre el paciente y la familia, que con todo el dolor de su corazón no podían estar acompañando a su ser querido. Y un elemento más para esta carga emocional, pues sin duda es tener que cuidar a muchos compañeros que también cayeron enfermos, porque eso nos hace pensar, ¿y si me ocurriera a mí? ¿Vale? Y aquí el miedo y el estrés también van a estar presentes. Pero es que hay un poquito más. Es que toda esta situación también os ha afectado en vuestra vida personal. En primer lugar, porque empezabais a tener ese temor de contagiar a vuestra familia. Y ese miedo es enorme, porque vuestro trabajo probablemente os encante, lo adoréis, pero queréis proteger también a vuestra familia, ¿no?, de este posible contagio. De modo que muchos profesionales habéis tenido que aislaros, bien en una habitación de la casa o incluso iros a un hotel o a otra casa para intentar evitar contagiar a seres queridos que sobre todo fueran vulnerables o que tuvieran una mayor probabilidad de contagiarse por COVID. Y ya por último,
Claro, todo esto que os he contado, pues os ha producido muchísimo agotamiento físico y emocional. Como resumen, ¿vale? De toda esta diapositiva, que hay mucha información. El resumen es que es normal que estéis estresados, es normal que tengáis fatiga pandémica, porque todas estas cosas os han afectado a vuestro mundo emocional. Bien, pero ¿qué pasa? Hay un síndrome que vosotros conocéis muy bien, el síndrome de burnout, este síndrome de agotamiento emocional, de estar quemado en el trabajo, de no poder trabajar, ¿no? Como solíais hacerlo. Y para comprender un poquito mejor qué es este síndrome, os dejo aquí la definición de Bruera, que dice que el síndrome de burnout es la pérdida progresiva del idealismo, la energía y el propósito experimentado por las personas que ejercen profesiones de ayuda, es decir, vosotros, como resultado de las condiciones laborales. Eso lo he puesto resaltado. ¿Por qué? Porque el burnout lo produce siempre las condiciones laborales. Y esto es lo que diferencia al síndrome de burnout de la fatiga por compasión. La fatiga por compasión se produce porque el profesional se ve reflejado, se une emocionalmente demasiado al paciente. Sin embargo, el síndrome de burnout se produce por las condiciones laborales. Toda esta presión asistencial, doblar turnos, que no hubiera EPIs, tomas de decisiones éticas, ¿vale? Todo eso es lo que produce también síndrome de burnout. La causa de este agotamiento está en la necesidad de creer que nuestra vida tiene sentido. Qué importante es eso. Y que las cosas que se hacen son significativas e importantes. Sin duda, vuestro trabajo es importante, no. Lo siguiente es importantísimo. Y para que podáis comprender un poquito mejor qué es esto del burnout, os dejo aquí un esquema muy rápido, ¿vale? Sobre la tríada del burnout. ¿Cuáles son los tres elementos que deben de ser un poco la alarma para que os cuidéis, para que digáis, está empezando el síndrome de burnout? Y comenzamos con el síntoma inicial, que es el agotamiento emocional. A veces es tan sutil que se nos pasa un poco desapercibido. De modo que, bueno, el agotamiento emocional lo que observamos es sobre todo pérdida de vitalidad. Empezamos a sentir que estamos desmotivados, empezamos a sentir que el trabajo es insostenible, que así no podemos trabajar. Y aparece algo que es muy importante, el cinismo. Empezamos a ver las cosas desde una perspectiva que nos aleja de los demás. Y también se produce ese desapego. El siguiente punto de esta tríada del burnout sería la despersonalización. Y esto es también muy importante porque afecta de manera directa al trato que se va a dar al paciente y a sus familiares. ¿Por qué? Porque aparece una actitud negativa. No nos apetece trabajar, no nos apetece estar en este equipo, no nos apetece estar en esta unidad, no me apetece ver pacientes, ¿vale? Y además se junta con insensibilidad. De modo que ya no vamos a estar tan abiertos a lo que nos cuente el paciente o su familia, vamos a estar más cerrados. Y el cinismo lo que hace además es crear deshumanización. De modo que ya no tratamos al paciente como una persona, sino que le empezamos a tratar como a una enfermedad. Y un símbolo muy claro de esto es hablar de los pacientes en lugar de por su nombre, por la enfermedad que tienen. ¿Vale? Y la deshumanización es lógico que también aparezca, ¿vale? En esta etapa porque los profesionales estáis muy agotados. Por último, voy a hablaros de la tercera patita de la tríada de burnout, que sería la realización personal reducida. Y en este caso es que empezamos ya a evaluar de manera negativa el trabajo, no nos gusta nada, no nos gusta el horario, no nos gusta la unidad donde estamos, no nos gustan nuestros compañeros, no nos gustan los pacientes, no nos gusta el hospital, no nos gusta el centro de salud. ¿Vale? Además, ¿qué ocurre? Que todo esto nos provoca baja autoestima, porque normalmente el profesional de la salud es una profesión por vocación. Y algo que te gusta tanto, que de repente empieces a sentir que ya no forma parte de ti, va a alterar tu autoestima, es lógico. Esta desmotivación cada vez va a ser más grande y lo que vamos a sentir también es vacío. Vacío porque ya no sabemos muy bien qué podemos hacer en nuestra vida ni lo que queremos hacer. ¿Vale? Lógicamente, todas estas patitas se van a retroalimentar a sí mismas, con lo cual es importante identificar estos síntomas. Para que tengáis un poquito más de información, os dejo aquí los síntomas concretos de este agotamiento emocional, que como veréis va a afectar a todo.
Va a afectar al cuerpo, a las emociones, pero también al trabajo cotidiano que hacéis. A nivel físico, pues lo que os he contado un poquito ya en el estrés, agotamiento, muchas cefaleas, por ejemplo, pérdida de peso. Vais a poder tener también problemas gastrointestinales. Es muy habitual el insomnio y también la hipertensión. La hipertensión por la tensión emocional que estáis teniendo, que termina afectando cómo funciona el corazón. A nivel emocional, ¿qué síntomas vais a sentir? Pues sobre todo ansiedad, depresión, frustración, irritabilidad, es decir, un cóctel emocional. Eso es lo que vais a sentir. También vais a tener aburrimiento. Vais a poder abusar un poquito más del alcohol, como hemos visto, del tabaco o de otras sustancias. También es probable que aparezcan problemas de pareja. ¿Por qué? Pues porque básicamente cuando estamos mal lo pagamos con la gente que tenemos más cerca y nuestra pareja está muy cerca, entonces lo solemos pagar con ellos. Y también las relaciones sociales se van a volver un poquito conflictivas porque no estamos bien con nosotros y por lo tanto la relación social no va a ser fluida. Y por último, los síntomas laborales que podéis experimentar cuando hay agotamiento emocional o burnout, pues son básicamente la despersonalización con la relación con los compañeros y los pacientes, ¿vale? Con los dos. De repente ya el equipo está menos conectado, menos unido, ¿vale? Y con los pacientes no conectamos directamente. Todo esto conlleva que haya peor rendimiento, por supuesto, que haya un deterioro de la relación profesional-paciente y, por supuesto, una peor calidad asistencial. Bien, yo me voy a lo que se ha estudiado ahora, en plena fatiga pandémica, y este agotamiento emocional en los profesionales de la salud en concreto se ha observado que sobre todo afecta al mundo emocional, donde está presente el estrés, la ansiedad y la depresión. Y este estudio, que se ha hecho este mismo año, han identificado en concreto algunos síntomas que son muy llamativos y que son diferentes a los del síndrome de burnout. Por ejemplo, el nerviosismo, lógicamente, ¿no? Eso es habitual. La agitación y tensión. Estamos casi en una guerra, ¿vale? Para nuestro cuerpo esto es un cataclismo, lo que estamos viviendo. Pero también una cosa muy importante, podemos tener conductas de evitación de situaciones ansiógenas. Y esto, pues pueden ser situaciones habituales en vuestro trabajo. Por ejemplo, podéis evitar a lo mejor estar presentes o acompañar a un paciente que se está muriendo porque sentís que no podéis acompañar, que no sabéis cómo hacerlo, o porque estáis tan saturados que sufrís muchísimo. Y entonces evitáis esas situaciones. Como esa puede haber otras, ¿vale? Pero creo que es un buen ejemplo. También lo que se ha observado es que hay una sensación de peligro inminente. Es cierto que este es el típico síntoma de la ansiedad y lo que nos está señalando es que nuestra amígdala está hiperactivada. Estamos hablando de estrés y ansiedad prolongados y por eso tenemos la sensación de que en cualquier momento algo va a pasar. Malo, claro, algo malo va a pasar. Luego hay síntomas que se han observado que son más físicos, la taquicardia, la hiperventilación, la sudoración, los temblores, la fatiga y debilidad. Y a nivel emocional nos encontramos un exceso de pensamientos y preocupaciones, pensamientos negativos que se repiten una y otra vez y que nos quedamos enredados en ellos además, son como un bucle enorme, ¿vale? Y también estos autores han encontrado que los profesionales de la salud en la fatiga pandémica sentís sobre todo síntomas depresivos. Creemos que la depresión es solo tristeza y sin embargo es un trastorno mucho más complejo y más grande, que contiene dentro de sí muchas emociones. Algunas de ellas son, por ejemplo, desesperanza, tristeza, por supuesto, pero también hay irritabilidad, hay culpa, hay vergüenza, hay sentimientos de inutilidad. Y en vuestro caso la inutilidad no es porque no estáis haciendo cosas, sino porque sentís que podríais hacer más, si tuvierais más medios, si supierais más. También la anhedonia, no disfrutar ya con lo que uno hace. De repente la profesión ya ni la disfrutas, estás tan agotado, tan cansado que ya pierde, ¿no? Ese valor que antes se le daba. Por supuesto, hay problemas para concentrarse y olvidos, porque si no atendemos bien no podemos fijar la información en la memoria. Y por supuesto, la toma de decisiones se hace cada vez más y más difícil. Si no estamos equilibrados a nivel emocional, la toma de decisiones se hace muy compleja. Bien, pero no me voy a quedar solo en lo negativo, porque de hecho creo que
dentro de lo que cabe el COVID, es un factor para crecer, para hacernos más fuertes. Por eso os voy a hablar de resiliencia y de algunos factores protectores que están ayudándonos muchísimo a sobrellevar mucho mejor toda la pandemia. Lo primero de todo, este nombre resiliencia ha surgido hace unos años, ¿no? Con mucha fuerza, muchos no sabíamos, ¿no? Ni lo que significaba. Tal vez si os hablo de crecimiento postraumático, a vosotros los profesionales de la salud os suene un poquito más, ¿no? Porque pacientes que han pasado por una enfermedad grave y sobreviven, lo que observamos muchas veces es que tienen un crecimiento tras esta adversidad, tras este trauma tan importante que les cambia toda la vida. Eso es la resiliencia, hacernos fuertes a través de la adversidad. ¿Y cómo lo hacemos? Pues básicamente lo que hacemos es ser más fuertes a nivel emocional. Y cuando queremos construir nuestra resiliencia, comenzamos construyendo tres cosas muy sencillitas. Lo primero, emociones positivas, ¿vale? Tenemos que ser optimistas y mantener el sentido del humor. Lo importante que es reírnos, ¿vale? Para todo, para nuestra mente y nuestro cuerpo. También afrontamiento activo, y esto es muy importante. El afrontamiento activo quiere decir que en lugar de pensar que la adversidad llega, que el COVID llega, me siento mal y no puedo hacer nada, eso sería un afrontamiento pasivo. El afrontamiento activo es decir, es verdad, está el COVID, me está afectando emocionalmente, pero voy a utilizar esto como excusa para conocerme mejor, para ir dentro de mí. Esa es la clave, eso es lo que lo cambia todo. Y creo que por eso el COVID está siendo en realidad un empujón para muchísimas personas para conocerse mejor y también liberarse de cargas emocionales que llevaban con ellos de hace mucho tiempo. Solo que no siempre es algo que podamos hacer por nuestra cuenta y a veces necesitamos ayuda profesional. Pero bueno, para eso estamos, ¿no? Los psicólogos, psiquiatras y demás. Y también cuando construimos nuestra resiliencia, lo que aprendemos sobre todo es regular nuestras emociones. Esa es la clave. Porque cuando tenemos emociones muy intensas, casi que nos impulsan, ¿no? A tener decisiones muy precipitadas, muy impulsivas, que probablemente pasado un tiempo no nos gusten demasiado. Por lo tanto, la clave es regular nuestras emociones, regular también la cantidad de pensamientos negativos que tenemos y cambiarlos, modificarlos. Y sobre todo, nuestra atención también es la clave. Tenemos que focalizarnos en lo que podemos cambiar, no en lo que no podemos cambiar. Y este es un reto, porque nos han enseñado a fijarnos en lo que no queremos, no en lo que queremos, ¿vale? Entonces, cuando te haces resiliente, tienes que hacer un cambio mental importante. Es empezar a ver el mundo con otras gafas. Pero cuando haces todo esto, empiezas a fortalecer otras cosas que son fundamentales. Por ejemplo, tu flexibilidad cognitiva. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no eres tan rígido, que no te crees todos los pensamientos que tienes, que ya no te aferras con fuerza a tus creencias y sin embargo empiezas a interpretar las cosas de otra manera, ya no tan negativas, sino más neutrales, ¿vale? También cuando construimos nuestra resiliencia vamos a fortalecer nuestro apoyo social y también nuestra autoestima, el cariño que nos tenemos a nosotros mismos. Y por supuesto, una cosa que me parece fundamental y en vosotros, los profesionales de la salud sobre todo, son los sentimientos de autoeficacia y autocontrol personal. Es decir, saber que aunque esté mal, puedo regular mis emociones y por lo tanto lo solucionaré. ¿Vale? Esa es la clave. Bueno, pues sigo con los estudios que se han hecho entre 2020 y 2021. Y específicamente cuando estaba preparando esta presentación, me encontré con este artículo tan interesante donde nos hablan de que han hecho un estudio sobre las actividades que han promovido la resiliencia durante los confinamientos del COVID-19. O sea, que ya no nos vamos solamente a lo que sería la fatiga pandémica, sino específicamente a los confinamientos. Y estos autores se han dado cuenta que algunos factores protectores son, por ejemplo, estar al aire libre durante al menos 10 minutos. Y si además tomábamos el sol un poquito, mucho mejor. Tener en cuenta, tomamos el sol, tenemos más vitamina D, segregamos más melatonina y descansamos mejor. Todo tiene sentido. También realizar ejercicio físico diario, movilizar el cuerpo, que tiene demasiada energía a veces, ¿no? Cuando está estresado y hay que darle una salida. También otro punto fundamental, como un factor protector, pues realizar ejercicio físico. Si es a diario, mucho mejor.
También recibir y dar apoyo familiar. Y son importantes las dos cosas. Es importante el equilibrio. Dar apoyo a los demás, a nuestros seres queridos, pero también recibirlo. Y lo mismo ocurre cuando tenemos un grupo de amigos, ¿no? Sentir ese apoyo de ellos, pase lo que pase, es súper importante. Otro factor protector, dormir bien por la noche. Para mí ese es un factor protector de salud fundamental. Yo si no duermo bien por la noche, luego no rindo, no puedo con la vida, ¿no? Pues lógicamente, con los confinamientos es cierto que los hábitos cambiaron, pero es importante dormir bien. También quienes tienen pareja, el apoyo de su pareja es un factor protector esencial. Y por último, me encontré con una cosa que me encantó y es que introdujeron una variable importantísima, la espiritualidad. Se han dado cuenta que orar de manera frecuente también es un factor protector. Y a mí me gusta mucho este punto, porque siempre que puedo introduzco la espiritualidad, ¿no? Dentro de todo, porque también somos seres espirituales y me pareció súper importante y muy sorprendente, ¿no? Que vieran que fue un factor protector durante los confinamientos. Bueno, ahora llegamos ya a un punto muy importante. Vamos a explorar vuestra mente. Este es mi tema favorito, lógicamente, ¿cómo no? Y vamos a empezar hablando de las emociones. Y lo primero que quiero hacer es daros la bienvenida a vuestro mundo emocional, porque son vuestras emociones las que os hacen ser como sois. Es el que os permite conectar con los demás y también con vosotros mismos. Y de hecho, si queremos vivir consciente, plenamente y en el presente, debemos cuidar nuestras emociones. Claro, yo siempre, ¿no? Cuando empiezo a hablar de las emociones, digo, lo primero, ¿qué son las emociones? Pues bueno, me he dado cuenta que las emociones son energía, están dentro de nosotros, en nuestra mente, aunque también en nuestro cuerpo, ¿vale? Por lo general, es cierto, las emociones nacen en nuestro cerebro, pero también se expanden por todo nuestro cuerpo. Y de hecho, muchísimas veces es más fácil acceder a lo que sentimos a través del cuerpo que a través de la mente. Por eso es importante estar conectado al cuerpo, identificar molestias o síntomas que son indicio de estrés, de ansiedad o de problemas a nivel emocional. Lo cierto es que me encanta la atención plena, mindfulness, me encantan los conceptos del budismo y cuando exploro estos temas me di cuenta de que para los budistas las emociones son como las olas del mar y me gustó tantísimo esa metáfora que así es como os voy a explicar qué es una emoción. Porque las emociones siguen estos pasos, los mismos que una ola, ¿vale? ¿Y qué hace una ola? La ola nace, ¿vale? Hay olas que nacen poco a poco, hay olas que nacen de repente, como las emociones. Después, la ola empieza a expresarse, es decir, va ascendiendo, va aumentando su intensidad. Ese es el punto en el que la emoción empezamos a identificarla mejor, ¿vale? Puede ser ese nivel de ansiedad un poquito más elevado antes del ataque de pánico, puede ser la tristeza previa a derrumbarnos y llorar, o puede ser ese punto de mucho enfado interior, no físico, ese fuego que aparece sobre todo en nuestro estómago antes de que explotemos, ¿vale? ¿Qué pasa con las olas? Que luego llegan a su cresta, llegan a su punto álgido. Con las emociones ocurre igual. Y lo curioso de esto es que hay que observar porque cada emoción es diferente. De modo que habrá algunas emociones que van a tener una cresta súper alta, van a medir 100 metros, y otras olas de la emoción que van a ser chiquititas y van a medir 1 metro. ¿Vale? Todo esto lo vamos a notar en el cuerpo y en la mente, en los dos sitios, aunque a veces es mucho más potente en el cuerpo. Y lógicamente una ola termina deshaciéndose, desintegrándose. Lo mismo pasa con la emoción. Y las emociones también se pueden desintegrar o muy rápido o muy lento. Y con muy lento me estoy refiriendo a que pueden tardar incluso semanas en desaparecer. ¿Vale? Hay una cosa que quiero que tengáis muy, muy clara. A las emociones les encanta fluir. Las olas no les gusta estar siempre, ¿no? Arriba, máxima intensidad. A las olas les gusta crearse y deshacerse, crearse y deshacerse. A las emociones igual. Lo que pasa es que muchas veces las nutrimos, las alimentamos para que duren mucho más tiempo. De hecho, te diría, una emoción que dure más de una semana, tendríamos que valorar si estamos alimentando esa emoción a través de pensamientos,
de recuerdos o incluso de la música, porque esto también me lo he encontrado en muchos pacientes, que lo que hacen es alimentar, por ejemplo, la emoción de la tristeza, perdón, la ola de la tristeza, lo que hacen es alimentarla con música triste para deprimirse más, claro que sí, como debe ser, ¿vale? Y está bien que eso sea así, si nos sale natural, vale, pero tenemos que comprender que estamos manteniendo de manera artificial una emoción que le gustaría haberse ido hace tiempo. Y por lo tanto estamos modificando nuestro estado anímico. Y eso ya son palabras mayores, ¿vale? De modo que te propongo también que observes sobre todo una emoción que estés sintiendo muy intensamente o que la estés sintiendo mucho, mucho últimamente, que hagas este recorrido que te planteo aquí, que veas cómo nace, cómo se expresa, cuándo alcanza su cresta, si tarda mucho también en alcanzarla o tarda poco, y también cuánto tiempo tarda en desaparecer. Esto os va a ayudar a comprender mucho mejor vuestro mundo emocional. Claro, si las emociones son olas, ¿qué tenemos que hacer? Pues aprender a surfear la ola. Tenemos que hacer surf con nuestras emociones. Y aquí os voy a dejar unos puntitos básicos para que empecéis a surfear la ola. Y el primer consejo, que a partir de ahora lo vais a ver mucho, es que respiréis. Así es. Pero respirarlo de cualquier manera. Quiero que respiréis conscientemente. Y ahora vamos a hacer un breve ejercicio además, para que sepáis a lo que me refiero. Pero respirar conscientemente lo que hace es crear un espacio dentro de nosotros, crea un espacio en nuestra mente, en nuestro cuerpo, nos permite expandirnos, nos permite también abandonar esos pensamientos que a veces son tan pesados, tan demoledores. ¿Vale? Porque el objetivo es no quedarnos atrapados en la ola, ¿vale? No vamos a prolongar de manera artificial la ola. Vamos a observarla, pero vamos a dejar que siga su curso de manera natural. Y la respiración nos ayuda muchísimo. De modo que vamos a hacer un pequeñísimo ejercicio de respiración consciente. Y yo siempre que lo hago, me gusta hacerlo con los ojos cerrados, porque me conecto más conmigo. Yo voy a cerrar los ojos. Si vosotros también queréis, los cerráis. Y si no, podéis fijar vuestra mirada en un punto fijo de la pared que tengáis enfrente. Y simplemente cerramos los ojos y empezamos a sentir cómo respiramos. Empezamos a tomar aire, expandiendo todo nuestro pecho, nuestra caja torácica y expulsamos el aire poco a poco, sintiendo la relajación que se va instalando en nuestro cuerpo. Y volvemos a tomar aire y lo vamos a expulsar ahora por la boca. Expulsar el aire por la boca nos ayuda a vaciar completamente los pulmones. Y vamos a tomar otra inspiración y otra expiración. Y ya está, no tenemos que hacer más, solamente quedarnos en esta sensación constante, en esta marea de la respiración que viene y que va, que es como las mareas del mar, con su flujo y reflujo. Podéis ir abriendo los ojos si queréis. Es muy sencillo este ejercicio, tanto que parece mentira, ¿no? El efecto que tiene tan relajante. Por lo tanto, si tenéis una emoción muy intensa, lo primero de todo es respirar así 2 minutitos, no hace falta que sea más. Después de respirar, viene una fase muy importante que a mí es la que más me gusta, la de observar, ¿vale? Y es que para saber conocer nuestras emociones y poder regularlas, tenemos antes que conocerlas. Y para ello tienes que quedarte con tu emoción. No huyas, no respondas impulsivamente, quédate con ella. Sobre todo en las sensaciones que te produce en el cuerpo. Y para saber, porque a veces lo que nos falta es ponerle la etiqueta, ¿no? De la emoción que estoy sintiendo es esta, ¿vale? Si eso os ocurre, un consejo muy fácil. Cuando os empezáis a sentir expansivos, ¿no? Como que estáis cómodos en vuestro cuerpo, es la sensación que os va a indicar que tenéis una emoción agradable. Ahora bien, una sensación de contracción, como que estuvierais atrapados en vuestro cuerpo, es una señal de una emoción desagradable, ¿vale? Que no positiva o negativa. Evito esas cosas porque todas las emociones son positivas. Simplemente unas nos producen sensaciones agradables y otras sensaciones desagradables. ¿Y qué más puedes hacer con la ola de la emoción? Pues darle una salida.
¿vale? La ola no se puede quedar en tu cuerpo, tiene que salir, porque es energía que quiere fluir. Y hay diferentes formas de darle una salida consciente a esta ola de la emoción. Por ejemplo, puedes movilizar tu cuerpo. Cuando sientas que tienes mucho estrés, mucha ansiedad, muévete un poco, da un paseo, corre un poco, haz natación, haz yoga, ¿vale? Que eso te relaja mucho. Otro consejo que es súper útil, escribe lo que sientes tal cual te aparece en la mente, ¿vale? Tú sueltas todo ahí, tú lo sacas de tu cuerpo, que es lo que tienes que hacer. También si te gusta dibujar, a mí no se me da bien, a mí me encanta escribir, pero el dibujo no es lo mío. Pero si a ti sí, dibuja tu emoción. Dibuja cómo es tu emoción, como si fuera un personaje, ¿vale? Dibújalo. También, algo que es muy importante, habla con personas de confianza. Eso te va a ayudar además incluso a reinterpretar lo que sientes y eso es muy importante. Respira conscientemente, por supuesto. Mi recomendación personal es que medites a diario. Eso ya, bueno, depende de cada persona, pero a mí me sirve muchísimo, ¿vale? Para conocer mejor mi mundo emocional. Y si no meditas, al menos descansa y dedícate tiempo a ti para hacer cosas que te gusten. Y por último, quédate con la emoción, no huyas de ella. Otro elemento de nuestra mente son los pensamientos. Y también os digo, detrás de cada pensamiento y preocupación hay una emoción. Que no la identifiquemos no quiere decir que no esté, porque siempre hay una emoción. Y creo que es así además porque las emociones dependen de áreas cerebrales más antiguas y por lo tanto es la primera respuesta que tenemos, aunque no siempre consciente. Para crear un pensamiento necesitamos utilizar la corteza cerebral y por lo tanto eso ya requiere más tiempo de procesamiento. También volviendo un poco al budismo, para los budistas nuestra mente es el cielo azul, es un cielo azul precioso, pero como todo cielo azul de vez en cuando aparecen nubes. Para los budistas los pensamientos son las nubes. Y es importante porque hay días donde las nubes serán oscuras, otros donde serán blanquitas y esponjosas y se irán rápido. ¿Vale? Hagas lo que hagas con ellas, en realidad las nubes no duran eternamente, no están siempre ahí, ¿verdad? En el cielo azul, pues tampoco van a estar eternamente en tu mente, ¿vale? Ahora, podemos aferrarnos tanto a ellos que al final se queden con nosotros durante más tiempo del que deberían. Por lo tanto, si los pensamientos son nubes, tenemos que aprender a sobrevolar las nubes, que no a destruirlas, ojo, ¿eh? Es diferente. ¿Y cómo podemos sobrevolar las nubes? Otra vez, lo siento, es que es mi consejo favorito. Respira. La respiración consciente es maravillosa porque calma nuestra mente, oxigena nuestras emociones, oxigena nuestro cuerpo y sobre todo actúa como un distractor. ¿Vale? El gran problema con los pensamientos, sobre todo negativos, es que les dedicamos mucho tiempo y mucha atención. Y cuando nosotros atendemos a algo, ¡buf!, se hace más grande. Ese es un efecto paradójico, ¿no?, que ocurre en nuestra mente. Por lo tanto, cuando empiezas a fijarte en tu respiración, ya estás dividiendo tu atención entre mínimo dos cosas, la respiración y un poquito de pensamiento. Por lo tanto, le irás quitando fuerza, ¿vale? Que no lo estás destruyendo, simplemente dejas que siga su camino, ¿vale? Una vez que respiras, regula tu atención, lo que te he estado comentando. La atención en realidad es como la luz de un faro. Y un faro lo que hace es dar vueltas su luz, ¿verdad? No para de dar vueltas para alumbrar un poco todo lo que hay a su alrededor. Pues tú, con tu atención, eres un faro, de modo que haz que gire la atención, que no se quede fija mucho tiempo en un pensamiento. Por eso puedes respirar, puedes escribir lo que sientes, puedes movilizar tu cuerpo. El caso es que no atiendas 100% a ese pensamiento que tienes. Y luego hay otro elemento importante, ¿no? La parte de sustituir los pensamientos. Esto es importante con los pensamientos negativos. El principio fundamental es que vuestra mente quiere aprender, le encanta aprender, es como una esponjita que todo lo que aprendéis lo absorbe, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que nuestra mente está especializada en protegernos. Es así porque quiere que sobrevivamos. Por eso nos lanza anticipaciones negativas, pensamientos negativos, preocupaciones. Nos lo lanza para que estemos preparados por si se diera el caso, ese por si acaso. ¿Vale? Y por eso anticipa escenarios catastróficos que algunas veces se vuelven real, como esta vez con el COVID, ¿no? Que también es curioso. Para sustituir los pensamientos, primero respira con conciencia, porque así vas a poder comprender qué mensaje, qué te está diciendo ese pensamiento.
Pero después te digo, solemos pensar que lo contrario a un pensamiento negativo es un pensamiento positivo. Bien. Y muchas veces pensamos que es la manera ideal de tratar con los pensamientos negativos. Bueno, pues yo te digo que no, no es la mejor idea, porque los pensamientos positivos a veces están vacíos y nuestra mente no se los cree. Por eso, en lugar de sustituir un pensamiento negativo por uno positivo, tenemos que sustituirlo por pensamientos que sean neutrales o descriptivos, ¿vale? Que le expliquen a la mente lo que está ocurriendo en lugar de decir todo va a ir bien, ¿no? Ese es el gran mensaje que no nos está diciendo nada, está vacío. También es importante hacerle saber a nuestra mente que no todo es negativo ni malo. Y sobre todo, dos consejos esenciales. Primero, no te creas todo lo que te dice tu mente, porque tu mente está aquí dentro, en el cráneo, no se relaciona con el mundo como tú y por lo tanto no lo sabe todo, ¿vale? Y también que tú no eres tus pensamientos, tú eres la conciencia que observa los pensamientos. Es dar un pasito atrás, es no identificarte con lo que piensas. Bueno, y ya por último, hablaros de otro elemento que hay en nuestra mente y que es muy potente, a veces demasiado, el autodiálogo. El autodiálogo es este monólogo que tenemos con nosotros mismos y que lo que está reflejando son las emociones y pensamientos que tenemos dentro de nosotros. En el fondo, el autodiálogo lo que hace es representar cómo nos valoramos y va a reflejar si somos un apoyo para nosotros mismos o si todo lo contrario, somos nuestro peor enemigo. Y esto ocurre porque detrás del autodiálogo nos encontramos con las creencias. Y las creencias las hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestra vida, pero hay algunas que no nos pertenecen, hay algunas que son de nuestros padres, cuidadores, de nuestro entorno. Por lo tanto, tenemos que también investigar este monólogo que tenemos con nosotros mismos y diferenciar las creencias que son nuestras de las que hemos heredado. Y hay dos tipos de creencias que debes tener en cuenta. La primera, creencias limitantes. Como su nombre indica, nos limitan, nos impiden alcanzar metas, nos impiden hacer cosas que realmente queremos. Y luego, las buenas, las creencias potenciadoras, que son las que nos llenan de energía y nos hacen sentir que podemos hacer todo lo que queramos porque se basan en nuestra confianza interna. ¿Cómo puedes regular tu autodiálogo? Primero, observa las palabras que usas, ¿vale? Sobre todo, ¿cómo te hablas? ¿Qué tono de voz usas? ¿Es autoritario? ¿Es cariñoso? ¿Qué palabras usas para referirte a ti? ¿Te llegas a insultar alguna vez en plan, eres tonto? ¿Vale? Todo esto es muy importante porque vas a comprender la relación que tienes contigo mismo. Después también, identifica tus fortalezas. Para mí una fortaleza es un punto fuerte, un don, algo que nos hace únicos y que sabemos hacer muy bien. De modo que te preguntaría, ¿cuáles son tus fortalezas? Esas cosas que sabes hacer y en lo que eres bueno. Apóyate en ellas, porque eso te va a hacer sentir muy bien. Y por último, te propongo aquí un ejercicio. Escríbete una carta a ti mismo, ¿vale? Tú eres tu mayor apoyo y por eso también debes recordártelo a veces porque se te olvida como a todos, ¿vale? Entonces, toma papel y lápiz o bolígrafo y escribe todo lo maravilloso que hay en ti, ¿vale? Todo lo que sabes, todo lo que haces y que también necesitas recordar porque se te olvida. Y después de todo este proceso que hemos hecho a través de tu mente, ¿te sigue pareciendo tan amenazante tu mente? Creo que es más fácil, ¿no? De lo que parecía. Y ya, el último punto y muy breve. Vamos a hablar de cómo construir vuestra fortaleza. Y lo voy a hacer a través de este esquema, que es sencillo y rápido. Y aquí os dejo consejitos que podemos seguir para construir nuestra fortaleza interna, nuestra resiliencia. Como veréis, lo primero que digo es hacerte consciente. Es la parte de atención plena, de vivir en el presente. Y como pongo ahí, dirige tu atención al presente. Cuando estamos ansiosos, miramos al futuro y nos da tanto miedo que por eso estamos nerviosos. Cuando estamos tristes, miramos al pasado y empezamos a decir, con lo bien que estaba yo hace unos años, ¿por qué no vuelve a ser todo como antes? Y ahí nos ponemos tristes. En el presente, sin embargo, todo está bien. En este instante, tú estás bien. Y cuando respiras conscientemente, todo está bien. Por lo tanto, vente para acá, ¿vale? Para el presente. Cultiva también tu calma y tu presencia. Conecta con tu cuerpo. Tu cuerpo es un mapa también de las emociones que estás sintiendo.
Por lo tanto, también conéctate a ellas. Acepta todo lo que llegue a ti. Esto es muy difícil, lo sé, nos cuesta a todos. Aceptar lo que venga, sea bueno o malo, o mejor o peor. Pero es muy importante que aceptemos, porque desde ahí podemos crecer. También normaliza el cambio. Solemos tener mucho miedo al cambio, a que las cosas sean diferentes de lo que son ahora, que sean desconocidas para nosotros, pero no pasa nada, el cambio es natural, ¿vale? Acéptalo también como parte de la vida. Y también sé ecuánime. La ecuanimidad es una característica, una capacidad de mantenernos neutrales ante cualquier emoción o cualquier situación de nuestra vida. Ser ecuánime es sinónimo de estar equilibrado a nivel emocional, ¿vale? Y eso lo logramos cuando no nos resistimos, cuando en la alegría nos quedamos bien, pero con la tristeza también. El segundo pack de cosas que os puedo aconsejar, pues es meditar y respirar. Ya os he dicho que me encanta la respiración. Tengo esa manía de respirar, sobre todo conscientemente. De modo que dedícate un tiempo para ti, ¿vale? Esos 2 minutos que te pasas respirando conscientemente es un tiempo para ti. Ya te estás cuidando, ya te estás queriendo. Y tu cuerpo y tu mente lo van a identificar como tal, ¿vale? También conócete, ¿vale? Como hemos visto, emociones, pensamientos, autodiálogo. Si no estás en calma, si no te tomas un tiempo para ti, es muy difícil que con las miles de responsabilidades que tienes puedas llegar a conocerte profundamente, ¿vale? También redirige tu atención. La respiración nos ayuda a eso. Nos podemos anclar a la respiración y, por tanto, decidir hacia qué vamos a dirigir nuestra atención o cuánta atención vamos a dirigir a cada cosa. Crea coherencia cardíaca. Hay unos estudios magníficos, maravillosos del Instituto HeartMath que nos hablan de la coherencia cardíaca, que es una conexión entre el corazón y el cerebro, porque nuestro corazón también tiene neuronas. Y a nivel emocional el corazón cumple un papel impresionante. De modo que busca un poquito de información sobre este tema, que es muy amplio, pero muy, muy bueno. Y también conéctate al cambio en tu propio cuerpo. Es decir, el cambio es natural en tu vida, pero es que también en tu cuerpo. El latido del corazón es cambio constante, la respiración es cambio constante, las hormonas son cambio constante, ¿vale? Pero no solamente podemos cuidarnos y fortalecernos desde nuestra mente, también desde nuestro cuerpo y la alimentación, que es tan importante. Por eso siente tu cuerpo, ¿vale? Cálmate, ánclate a él, no pasa nada. Puedes además hacer algunas prácticas orientales como yoga, tai chi o qigong, que ayudan a movilizar tu energía. Únete a tus sentidos y a tu corazón, que te traen al presente. Por supuesto, come saludable, mantén una flora intestinal fuerte, porque la microbiota es clave para tu sistema inmune. El 70% de tu sistema inmune está ahí. Por lo tanto, también consume probióticos y mantén una buena flora intestinal. Y ya para acabar, otra manera de construir tu fortaleza es acudiendo a la naturaleza. Para mí, la naturaleza es la recarga de energía que necesito. Siempre me ha ayudado. Y por eso os animo, ¿no?, a que acudáis a ella para equilibraros, también para conectaros a vuestros sentidos, sentir la calma, fortalece vuestro cuerpo, vuestra mente, vuestro sistema inmune. Es que son todo ventajas. Y os dejo aquí esta frase, ¿vale? Que creo que es muy importante en estos tiempos complicados que vivimos. Y es que los seres humanos somos vulnerables y frágiles, pero precisamente de ahí nace nuestra fortaleza. Y ya, para acabar ya del todo, os dejo aquí unas referencias bibliográficas y brevemente os he dejado aquí 4 libros de los 8 que tengo publicados que creo que os pueden ser muy, muy útiles. Porque en uno de ellos os hablo de habilidades emocionales que todo profesional que atiende en la atención primaria debe de tener. Pero también la hospitalización lo he querido diferenciar porque el trabajo en un área y en otra es distinto. Luego también tengo un libro publicado sobre mindfulness para profesionales de la salud, que creo que es fundamental introducir el presente, la atención plena, este cuidado en la tarea diaria, ¿no?, que tenéis por delante. Y bueno, el último libro que veis es Crecer en la adversidad, transformando nuestra vida. Lo escribí en pleno confinamiento del COVID-19 y creo que es, pues, esta ayuda que necesitamos para fortalecernos dentro de la adversidad. Y bueno, por aquí os dejo las referencias que he utilizado para crear la presentación. Luego tendréis la presentación, entonces, bueno, las paso un poquito rápido porque lo vais a tener todo. Y nada más, muchísimas gracias por asistir. Me ha encantado compartir con todos vosotros esta información.